¿cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través del ITUS, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, Argentina. Y un tema importante que estuvo muy en boga en los medios en los últimos tiempos tiene que ver con las auditorías y sobre todo de auditorías de las universidades nacionales. Y vamos a ver qué sucede en el ámbito del litoral y estamos con los invitados. Recibimos a Darío Mejías y a Emir Espinosa, son ex auditores de la UNL. ¿Cómo andan? Buenas noches. Muchas gracias por estar, por concurrir. Y también Ariel Garate, que es auditor interno de la UNL, expresidente de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. Darío, buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Muchas gracias a los tres. Bueno, han pasado por las auditorías y en la actual gestión. ¿Quién controla las universidades, Darío? Bueno, ahí hay que partir desde la sanción de la Ley 24.156, que es la Ley de Administración Financiera y Control del Estado Nacional, cuando comienza una discusión en términos de dónde estaban ubicadas las universidades, si estaban dentro del sector público nacional o no. Y ahí empieza una discusión en términos del artículo 8, de que si las universidades conformaban el sector público nacional o no, por lo cual eso iba a depender de quiénes tenían la responsabilidad del control. A nivel nacional tenemos dos órganos de control. Uno es la Sindicatura General de la Nación, ¿sí?, que es el órgano de control interno dependiente del Poder Ejecutivo, y el otro es la Auditoría General de la Nación, que es el encargado del control externo, ¿sí?, y que tiene dependencia del Poder Legislativo. Entonces, los controles están pensados como sistemas de peso y contrapeso, es decir, cómo entre los diferentes poderes se van controlando. Entonces, la discusión era, ¿dónde está la universidad ubicada? Depende del Poder Ejecutivo, está en relación al Poder Legislativo, y ahí entraba una discusión si se contemplaba o no dentro del artículo 8. Y el artículo 8 lo que establecía que iban a estar sujeta a control todo lo que conformaba el sector público nacional. Pero la interpretación era un control de tipo financiero y no hablaba de la discusión en términos orgánicos, es decir, quiénes estaban contemplados dentro de una estructura orgánica. Y con la reforma del 94, cuando se incorpora a las universidades y se incorpora a la Auditoría General de la Nación con rango constitucional, quedan establecidos específicamente que el control externo del sector público lo iba a hacer la Auditoría General de la Nación y consagra también con rango constitucional a la autonomía universitaria. Es como que intenta saldar por ahí una discusión, por lo cual las universidades, dentro de una interpretación que después lo ratifica la Procuraduría General de la Nación, están no bajo la órbita del Poder Ejecutivo, no dependen del Poder Ejecutivo, pero sí tienen una dependencia no orgánica, sino una dependencia en términos de como órgano de supervisión y de articulación con el Poder Legislativo, específicamente con la Comisión Revisora de Cuentas. Y ahí entra esa discusión, ¿quién va a controlar? Hoy, el control externo de las universidades está a cargo de la Auditoría General de la Nación, aunque sí hay vínculos y determinados proyectos que se audita a través de la sindicatura. De todas maneras, la AGN responde al Congreso, no al Ejecutivo. Exactamente, responde al Congreso. Por lo cual existe todavía un doble control en algunos temas con la Sindicatura General de la Nación y en otros temas donde se reporta al Congreso, específicamente a través del control externo de la Auditoría General de la Nación. ¿Y las unidades de las universidades responden sí a SIGEN? Las UAI, dentro de la estructura orgánica, es decir, la SIGEN tiene, para poder controlar todo el sector público, tiene unidades de auditoría interna, ¿sí?, en cada uno de los organismos descentralizados en empresa, y hasta el año pasado estaban ubicados también dentro de la Universidad Nacional, las universidades nacionales. Pero con este dictamen que saca la Procuraduría General de la Nación, las UAI de las universidades ya no dependen de la Sindicatura General de la Nación. Bien. Digo,
este entramado un poco complejo de entender, pero también porque las universidades tienen una particularidad en términos de su autonomía y su autarquía, a diferencia de otros organismos descentralizados del Estado. Perfecto. Por lo cual, pasando en limpio esto, hoy las UAI, las unidades de auditoría, no dependen de la Sindicatura General de la Nación, al menos la de las universidades nacionales, pero sí realizan auditorías por pedido de la Sindicatura General de la Nación en algunos proyectos específicos. ¿Estas auditorías se planifican? ¿De qué manera? ¿Hay un plan estratégico? ¿A cuántos años? Bien, yo ahí refuerzo un poco la idea que planteaba Darío y agrego además que en el ámbito de las universidades nacionales, las unidades de auditoría interna jerárquicamente dependen en realidad de la máxima autoridad de la organización, que en este caso es, en nuestro caso, del rector de la UNL. Históricamente, en realidad, las unidades de auditoría interna tenían una dependencia más de tipo técnica en esta vinculación con la Sindicatura General de la Nación, donde, en definitiva, comúnmente lo que sucedía era que las unidades de auditoría interna, los auditores o las auditoras a cargo de esas unidades, tomaban como buenas prácticas muchas cuestiones que la SIGEN proponía en términos de normativa o en términos, por ejemplo, como mencionabas, en términos de planificación. La planificación es una herramienta muy valiosa en el ámbito de las auditorías, puntualmente en el ámbito de las universidades. Conocemos o planteamos rápidamente tres tipos de planeamiento, uno que tiene que ver con una mirada más a largo plazo, que es el planeamiento estratégico, que en definitiva nos propone como auditores o como auditoras planificar ese proceso de auditorías con una mirada de largo plazo como máximo de 5 años. Es decir, como hoja de ruta, digamos. Como hoja de ruta. O sea, en 5 años nosotros necesitamos como unidad de auditoría interna y también en comunicación con la máxima autoridad de la universidad, revisar, monitorear la totalidad de los procesos que conforman la organización. Entonces, ahí es donde esa planificación de 5 años, hace una vez cada 5 años, pero se evalúa, se monitorea anualmente cuando interviene la segunda planificación, que es la planificación anual, es decir, que es por ahí la que conocemos más a diario, que es la definición de lo que vamos a hacer durante el año. Qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, con qué recursos contamos dentro del equipo de auditoría, pero también dentro de los recursos presupuestarios de la unidad de auditoría interna. Y esto, un poco lo mencionaba Darío, tiene un poco de un mix en realidad de cuestiones que tienen que ver con la mirada del auditor interno o auditora interna en un análisis o en una evaluación de los riesgos que significan o que tienen cada uno de los procesos que forman parte de la organización, y ahí vamos a, en definitiva, poner prioridades para ejecutar auditoría en aquellos procesos que sean más críticos dentro de la organización. Pero también pueden plantearse proyectos de auditoría que tengan que ver con, por ejemplo, el requerimiento del rector, en este caso. Claro, de algo especial. De algo especial que, como máxima autoridad de la organización, quiera observar, quiera mirar, quiera monitorear algún proceso particular. Y también en esta colaboración o en esta vinculación más de tipo técnica con la SIGEN, muchas veces, que lo mencionaba Darío, la SIGEN también ha puesto dentro de sus lineamientos o dentro de sus pautas gerenciales cuestiones que desde la mirada de la SIGEN quería que evaluemos dentro de los planes anuales, como proyectos de auditoría, pero muchas veces también con la ejecución, por ejemplo, de algún tipo de instructivo de trabajo, etc. Vamos a preguntarle al auditor actual, Ariel, cómo es auditar, qué plan se está ejecutando, y debe ser difícil además contar con toda la información para poder planificar y proyectar, ¿no? Saber qué llega de presupuesto, cuándo, cómo. Una cosa por ahí que quería reforzar respecto a los antecedentes, esto respecto a la relación con SIGEN y el fallo del Procurador del Tesoro de la Nación, es que a fines del año pasado, a raíz de ese fallo,
empezaron a trabajar en forma conjunta para lograr algún acuerdo en común, porque el fallo del procurador dice que están fuera de la órbita de control las universidades, pero también deja librado a que cada universidad pueda firmar un convenio con SIGEN para realizar... a SIGEN le interesaban dos puntos muy importantes que tenía que ver con otorgamiento de títulos y con las rendiciones de CPU, es decir, los envíos que hace de dinero el Estado que tienen que ver con tareas de investigación, de extensión y demás. No hablamos de cuestión académica, de calidad educativa, hablamos de los dineros destinados a esa área. Destinado a eso y también a los procesos que tienen que ver con el otorgamiento de títulos. Ah, bien. El otorgamiento de títulos es uno de los procesos que están incluidos dentro del plan anual de auditoría y que son procesos sustantivos que son muy importantes para la universidad, digamos. Entonces, a raíz de ese fallo y de ese trabajo, se empezó a trabajar en forma conjunta el SIN, la Secretaría de Políticas Universitarias y SIGEN para lograr algún acuerdo marco común para que después las universidades que estén interesadas firmen algún acuerdo tipo particular entre SIGEN y las universidades. Lo que sucedió también que eso fue justo a fin de año, justo había cambio de gestión nacional, entonces como que quedó en un proceso, digamos, intermedio, y bueno, y las nuevas autoridades a nivel nacional están también en una etapa de organización y demás, con lo cual en general eso todavía no se ha logrado avanzar del todo, claro. Pero en realidad la idea o el objetivo más importante que tiene SIGEN es de ser un soporte técnico a las universidades y de prestar fundamental atención en lo que tiene que ver otorgamiento de títulos y rendiciones de CPU. Bien. Sí, ahí te quería agregar algo a lo que dice Ariel, lo que dijo Emir. Si uno miraría, por ejemplo, o pensaría, la definición de qué se va a auditar es arbitraria, es decir, no es arbitraria. Hay un mecanismo técnico para definir cuáles son los proyectos que se van a ejecutar. Ese mecanismo técnico es la matriz de riesgo, una matriz de riesgo que se utiliza a través de la técnica de probabilidad de impacto. ¿Sí? Entonces, si uno se preguntaría en la universidad, ¿qué pondría en riesgo a la propia institución? ¿Sí? Así como en una empresa puede ser la calidad de su producto, para la universidad, en verdad es emitir un título a alguien que no ha cumplido todo su trayecto formativo, que no ha rendido todas las materias y que se pueda llegar a emitir algo sin verificar ese cumplimiento. Entonces, lo que decía Ariel, para las unidades de auditoría, el proyecto sustantivo es la emisión de títulos, por lo cual se controla todos los años, ¿sí?, a través de un muestreo, que esos títulos de ciertos egresados tomados al azar hayan cumplimentado todos los requisitos formales antes de emitirse ese título. Bien. Por eso, cuando uno dice cómo se fija un plan de auditoría, se fija a través de una matriz de riesgo. El riesgo más alto para la universidad es emitir un título cuando no se haya cumplimentado. Y tuvimos casos, no acá en la universidad, pero sabemos en los medios de otros casos de universidades donde se ha tomado estado público. Sí. El segundo, la cuestión de los recursos, ¿sí? Por eso ahí es donde SIGEN también pone mucho hincapié en la rendición de esos fondos. ¿Sí? Pregunta para los tres. Cuando ustedes detectan algún tipo en los informes, debilidades, incumplimientos u objeciones, ¿se hace un informe? ¿A quién se eleva? ¿Cómo se analiza? Bueno, el informe, o sea, el proyecto se inicia con el plan anual. El plan anual se eleva a consideración del rector, toma como base el plan estratégico a 5 años, se toman los lineamientos de SIGEN como buenas prácticas
y también surge de requerimientos que hagan las autoridades de la universidad. En base a eso se procede, digamos, a realizar la planificación anual. En la planificación anual existen planes no selectivos y selectivos. Los no selectivos son los que propone SIGEM, que son proyectos de cierre y CAIF, y después están los proyectos selectivos que toman como base el plan estratégico. Una vez definido el plan anual, que están definidos qué se va a hacer, en qué unidad académica y en qué momento se inicia y en qué momento finaliza. Entonces se inicia con la confección de un expediente electrónico donde se le informa al auditado que digamos, se va a iniciar el proyecto de auditoría. Se realizan todas las tareas de campo. Una vez que se realizan todas las tareas de campo y se realiza todo el trabajo de auditoría propiamente dicho, se realiza un informe preliminar. Un informe preliminar donde se describe el objeto, el alcance, las tareas que se realizaron y los hallazgos u observaciones que se han detectado. Se le corre traslado al auditado para que en un plazo de 10 días, digamos, ratifique o rectifique, claro, o explique o adjunte la documental respaldatoria de lo que uno está observando. Pasado ese plazo se realiza el informe final. El informe final se eleva al rector para que tome conocimiento y luego el rector, por expediente electrónico, le corre vista a las partes interesadas en el proyecto de auditoría. Y nosotros, a su vez, notificamos a SIGEN, actualmente lo hacemos vía mail, del informe final y los resultados de la auditoría. Muy bien. En cuanto a las herramientas con las que cuenta la universidad para hacer esas auditorías, bueno, estamos al tanto de que hay herramientas que tienen que ver con software que ayudan, digamos, a hacer mejor o tal vez de más calidad las auditorías. ¿Cómo lo evalúan a eso? Sí, hay dos cuestiones que sería bueno comentar. Uno, que es la certificación de calidad que tiene hoy la universidad a través de la unidad de auditoría interna con las normas IRAM, y el otro es el sistema de gestión de auditoría, el sistema SIM. Ah, bien. Les dejo ellos que comenten lo del sistema de gestión de calidad, Muy que tienen que todos los años ser auditados por IRAM, de cómo funciona, y después comentó el sistema SIM, ¿se parece? Sí, o sea, todos los procedimientos de la unidad de auditoría interna están certificados por normas IRAM en base a un referencial 13, que es un documento que elaboró IRAM con SIGEM. Los procedimientos tienen es una auditoría por recertificación que se hizo, en este caso se hizo en el año 2022, y después hay 2 auditorías de seguimiento. O sea que todos los procedimientos que realiza la unidad de auditoría interna a su vez son auditados cada vez que hay o una auditoría de recertificación de calidad o con las auditorías de seguimiento que hace IRAM, que también participa SIGEM. La aprobación vía norma IRAM, ¿es una de las pocas universidades o la única que lo ha hecho? Mira, hasta donde yo sé es única o una de las pocas que cuenta con esa certificación. Ahí agrego nomás una cosita. Bueno, la UNL fue pionera en realidad en la certificación del referencial 13. Para ponerlo en términos comparativos, el referencial 13 viene a ser algo similar a lo que conocemos comúnmente como la IRAM 9001. O sea, ciertos estándares que, en esto como decía Ariel, que se pusieron de acuerdo y quedaron plasmados en una norma que es el referencial 13, definidos por SIGEN y por IRAM, para auditar en realidad al sector público en el ámbito del control.
Y en eso la Universidad Nacional Litoral fue pionera porque fue la primera y hoy sigue siendo la única, más allá de que hubo algunas iniciativas de algunas universidades, pero no llegaron a... empezaron con el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad, que es una parte, pero la segunda parte es la certificación de ese sistema de gestión de calidad, es decir, el organismo externo a la universidad viene, audita, mira y evalúa en definitiva y omite opinión si todos los procesos, en este caso de la unidad de auditoría interna de la universidad, cumplen con este referencial. Y bueno, y año a año fue validando a través de las auditorías de seguimiento, de recertificaciones, esa manera también de trabajar en el ámbito de la auditoría. Y una cosa que quiero mencionar que tiene que ver con los informes de auditoría, el informe de auditoría ya hace mucho tiempo, y el trabajo en realidad de la auditoría interna, por lo menos en el ámbito de la UNL, tiene una mirada de tipo contributivo, es decir, salimos de esa cuestión que muchos asocian con la auditoría punitiva, es decir, esa auditoría que se elabora o se planifica para ir a encontrar el error o similar, sino que la unidad de auditoría interna en el ámbito de la universidad viene, o por lo menos en la concepción de la visión de la UAI UNL, a ser también un acompañamiento más de sugerencias y de acompañamiento, ¿no? Incorporar valor agregado a la institución también. Claro. Pues inclusive esto viene de la mano de los dos modelos de control que hay a nivel mundial. En general son 2 o 3 modelos. Uno que es el modelo que aplicó a nivel nacional Argentina, que es el modelo anglosajón, donde se constituyen las Auditorías General de la Nación como modelo de control externo. Y en las provincias mantuvieron el nombre de tribunales de cuenta, ¿sí? Pero Nación cambió, dejó de usar el concepto de tribunal de cuenta y usó el concepto de Auditoría General de la Nación. Por lo cual, a nivel nacional, el órgano de control es la auditoría. Y la auditoría general, a diferencia de los tribunales de cuenta, no tiene las funciones jurisdiccionales, o sea, no tiene las facultades de aplicar juicio de responsabilidad y juicio de cuenta. ¿Por qué? Porque entiende que esas funciones jurisdiccionales corresponden a otro poder que es el Poder Judicial. ¿Sí? Si encuentra algún tipo de desvío, hallazgo, que puede implicar incumplimientos normativos o perjuicio hacendal, tiene que informar al Poder, que es el Poder Judicial, para que aplique las sanciones correspondientes. Los tribunales de cuenta, a diferencia en las provincias, mantuvieron esas funciones. Por eso, los tribunales pueden emitir contra un funcionario y dictar un juicio de responsabilidad, un juicio de cuenta, ¿sí? Porque hablamos de 2 modelos. El modelo anglosajón tenía una mirada más del control como un control contributivo, como cómo mejorar la gestión, claro, pero no tenía como principal función la función punitiva, claro, ¿sí? Que sí mantuvo el modelo del Tribunal de Cuenta. ¿Sí? Les pregunto, quedan pocos minutos, pero vendría a ser la pregunta del millón. ¿Por qué es importante las auditorías internas? ¿Por qué es importante auditar a la universidad? No sé quién quiere comenzar. Sí, hay también dos cuestiones. ¿Sí? Nosotros todos lo ponemos en partida doble, los contadores. La auditoría interna, en este caso en las UAI, son muy importantes porque en verdad es la mirada del rector hacia todo el funcionamiento de la organización en general. Si el rector no puede ver cómo funcionan ni los diferentes secretarios, ni las diferentes unidades académicas, ni las diferentes escuelas, ni las diferentes empresas que dependen, por lo cual el auditor interno de alguna manera son los ojos para verificar el correcto funcionamiento de la organización, ¿sí? Y notificar al rector cualquier tipo de desvío que puedan verificarse entre lo que dice la norma con lo que se ejecuta, y el rector con eso tomar las medidas necesarias para ir corrigiéndolo. Por eso en la auditoría se habla de seguimiento de auditoría, es decir, cómo después eso se va corrigiendo, ¿sí? Y tienen la obligación todos los funcionarios de corregir cualquier tipo de observación que detectó, claro, la auditoría. Por lo cual la auditoría es una contribución a la mejora de la gestión, es un valor agregado hacia la gestión desde la mirada contributiva, ¿sí? Por eso es muy importante que existan
y que tengan una identidad importante, las UAI, dentro de las universidades o dentro de los organismos públicos, con esa mirada contributiva, que es diferente a lo que decíamos hoy, la mirada punitiva, que también de alguna manera tiene, porque si la UAI detecta algún tipo de irregularidad, tiene el derecho a hacerlo. Exactamente, de informar eso y presentar, en este caso, a quien corresponda dentro del esquema organizativo para que se presenten las denuncias correspondientes. Y yo creo que también es importante, y esto por ahí me quedo con alguna frase que decía Jesús Rodríguez en la última charla que tuvimos en la Facultad de Ciencias Económicas, en particular las universidades nacionales, como decía Darío también, y el resto de los organismos del sector público, tenemos la obligación de rendir cuentas a la sociedad. O sea, recibimos fondos que en definitiva deberían traducirse en el ámbito de las universidades, en la mejora de la educación, afectado a la docencia, a la investigación, a la extensión, pero en definitiva, también tenemos la responsabilidad y la obligación de mostrar y revelar en realidad a partir de rendiciones puntuales o a través, en este caso, de informes de auditoría interna, en qué estado en realidad están cada uno de los procesos que intervienen dentro de la organización, para que en definitiva colabore con la transparencia en el uso de los fondos públicos. De los recursos. Ariel. Transmitir la tranquilidad de que las universidades tienen control externo y control interno, y se trabaja todo el tiempo para tratar de mejorar, incorporar valor agregado y de ser todos los días más transparente, que es en realidad lo que la sociedad necesita, digamos, para lo cual trabajamos. La verdad es que no es un tema que la universidad es ajeno, al contrario, demostramos charlando con ustedes que esta cuestión mediática de qué hace la universidad con los fondos públicos, por qué no se audita o cómo utiliza los recursos, esto es un tema que está totalmente planificado y además realizado con calidad y valor agregado. Sí. Y en eso te agrego, además la universidad desarrolló con la Facultad de Ciencias Económicas un sistema para el seguimiento de las observaciones, que es lo que decíamos hoy. ¿Qué pasa cuando yo detecto un hallazgo, una observación? ¿Dónde cae? ¿Dónde termina eso? La universidad desarrolló dentro de un proyecto de investigación un sistema para el seguimiento de las observaciones, que después se fueron ampliando y de hecho hoy ha transferido ese sistema. Se patentó y se transfiere. Exactamente, y se transfirió y hoy lo están utilizando la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Pedagógica Nacional, y estamos por firmar convenio con otras 3 universidades más que pidieron estos sistemas para poder implementar. Por lo cual, digo, como iniciativa propia, la universidad misma dijo, necesitamos incorporar nuevas tecnologías, lo desarrollamos, lo pensamos acá y además estamos transfiriendo. Muy bien. Darío, Emir, Ariel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nosotros volvemos con el próximo Paraninfo martes aquí en la pantalla de Litus. Gracias.